Bien, hermanos, hoy quiero que abramos la Biblia en el segundo libro de Crónicas, ¿cierto? En el capítulo 29. Y he titulado este mensaje que el Señor me permite bajo el título El rey Ezequías, el gran reformador, hermanos. El rey Ezequías, el gran reformador. Quiero que leamos, aunque voy a utilizar el capítulo 29, 30 y 31, pero solamente por ahora leamos el capítulo 29, versículo 1. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre eterno, Señor, gracias por el placer y la gran bendición que es de abrir tu palabra y escuchar de ella, Señor. Gracias por utilizarme como instrumento, Señor. Ahora, Señor, te pido y te suplico, oh Padre, que podamos escuchar, aprender, recibir, que tengamos un espíritu de mansedumbre, Señor, y podamos, oh Dios, recibir la palabra. Pero a mí como mensajero, Señor, ayúdame. Señor, dame la paz, la tranquilidad y las palabras adecuadas para que mis hermanos, los oyentes, puedan entender el mensaje, lo podamos, que nos cuestione, pero que nos ayude, Señor, a mejorar y también a cada día a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos, diríjanos y guíanos en esta mañana, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué le puse el rey Ezequías, el gran reformador? Porque leyendo casi todos los comentaristas, hermanos, que hablaron, escribieron de Ezequías, hermanos, todos llegaron a una conclusión, que Ezequías fue un rey que fue reformador, hermanos. Fue un rey que fue reformador. Hoy en día, hermanos, tenemos un problema con la palabra reformado, ¿no es cierto? Muchas veces cuando alguien dice es una iglesia reformada, o es un señor o un pastor reformado, o que tal cosa, entonces viene a nuestra mente errores. Cuando a mí me dijeron un día que llegué a la asociación Tolima Grande y supieron que estaba estudiando en la Facultad Teológica Bautista Reformada de Carolina del Sur, lo primero que me dijeron es que yo iba a predicar de Calvino. Les dije así jocosamente: ustedes me conocen a mí, hermanos, ¿no es cierto? Así como soy aquí, estoy en la calle, en todas partes, hermano. Y le dije jocosamente, le dije: hermano, no sé qué es lo que ustedes dicen, conozco de Calvino, he leído de Calvino, pero Calvino no salva a nadie, hermanos. No voy a predicar de Calvino, voy a predicar de Cristo. Ellos tenían el concepto, tienen el concepto, no sé, o por tal vez herirme, o tal vez por desprecio, no sé, hermano, cree que reformado es predicar de Calvino. Para otra persona, entonces, hermanos, otros lo relacionan con Martín Lutero. Es que usted es Martín Lutero, el que dio las tesis, esto y aquello. Para otro, entonces, no, ese pastor o esa iglesia es cerrada, hermanos. No, eso no hacen esto, no hacen aquellos. Y para otros, creen que el ser reformado no tienen el Espíritu Santo. Y es una equivocación, hermano. ¿Por qué? Porque fue llamado Ezequías reformado porque él tuvo un cambio en su pueblo, hermanos. Quiere decir que lo que significa reformado significa cambio. Es una transformación o un cambio, hermanos. No es
relacionado a los reformadores, ni a Martín Lutero, ni a Calvino, ni a diferentes movimientos, sino que la palabra reformado significa cambio. Y vamos a mirar que efectivamente, hermanos, Ezequías fue un hombre reformado porque hizo cambios significativos y cambios, hermanos, en los cuales nosotros debíamos de tomar la lección de este rey Ezequías. Su nombre significa Jehová fortalecido, hermanos. Reinó en Judá desde el año 720 antes de Cristo hasta el año 688 antes de Cristo. Ezequías no se conformó a vivir como ya estaba establecido. No aceptó lo malo como algo normal, sino que hizo lo posible por transformar su realidad por medio del poder y la sabiduría de Dios. Esto lo escribió Mateus, hermano, uno de los comentaristas, hermanos. Él muestra y dice que el pensamiento de Ezequías, hermano, era no vivir igual, el no seguir lo mismo que venía. Él se montó en su trono como de rey, hermanos, y propuso en su corazón, hermanos, servirle y seguir a Dios, y por eso hizo cambios significativos. Ahora miremos que esto es una buena enseñanza para cada uno de nosotros, ya que muchas veces nos acomodamos o nos acostumbramos a vivir una vida que no agrada a Dios. Cuando yo vi la vida de el rey Ezequías y la comparé con la iglesia del siglo XXI, con la nuestra y con la de muchos otros, hermanos, me doy cuenta que hay necesidad de hacer cambios. Necesitamos reformarnos, hermanos. Necesitamos hacer cambios. No poner un letrero y decir Iglesia Bautista Reformada, porque eso no sirve, hermanos. Tiene que haber cambios reales. Yo conozco iglesias que le han puesto Iglesia Bautista Reformada fulana de tal, y siguen siendo los mismos con la misma, hermanos. No cambian. Tiene que haber un cambio, ¿no es cierto? Así que preguntémonos, ¿qué lecciones podemos aprender de la reforma del rey Ezequías, hermanos? ¿Qué podemos nosotros tomar? Pues encontré que de la vida de Ezequías podemos tomar varias lecciones importantes para la vida de hoy, hermanos. Para la vida de hoy. 3 cosas, hermanos, que quiero tratar y que hizo Ezequías tan pronto se montó en su trono, hermanos. La primera lección es que Ezequías restableció el culto en el templo, hermanos. Es lo importante. Miremos el capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Ahora vayamos al versículo 13. Mira lo que dice. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová al Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo han dejado y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y volvieron la espalda, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron la lámpara. No quemaron incienso ni sacrificio o holocausto en el santuario de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y lo has entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros
el ardor de su ira, hermanos. Es interesante, hermanos, cómo Ezequías, hermano, fue el 12º rey de Israel. Y él lo que dice, hermanos, es que todos los anteriores, incluyendo su padre, hermanos, hicieron lo malo. ¿Sabe que el último rey fue su padre, hermanos? ¿Y qué dice él? Que cerró el templo. ¿Dónde usted lo encuentra? Ahí mismo en el capítulo 28. Ahí mismo en Crónicas, pero en el capítulo 28, versículo 24 dice: además de esto, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altar en Jerusalén en todos los rincones. Mire lo que recibió Ezequías, hermanos. Recibió un pueblo, recibió una nación llamada el pueblo de Dios, pero con un templo cerrado, hermanos. Así que lo primero que hizo antes de cualquier actividad política o militar fue restablecer el culto a Jehová, hermanos. Eso es lo interesante. ¿Qué es lo que hace un mandatario tan pronto se sienta, hermanos? ¿Qué es lo que hace? Decir, voy a echar esto, voy a sacar a este, voy a meter a este, voy a tomar dominio de esto, de aquello. Pero Ezequías fue un rey, hermanos, que tenía un cambio de actitud y tenía un pensamiento diferente a todos los demás, porque lo que él hizo, voy a hacer un cambio, pero real. Si mi padre y los anteriores caminaron apartados de Dios, yo voy a tomar la decisión de caminar con Dios. Y lo primero que hizo, hermanos, ¿qué fue? Abrió las puertas del templo. Miremos el proceso de cómo lo hizo. Es interesante el proceso. Primero abrió las puertas y las reparó. ¿Era importante el templo, hermano? Sí, hermanos. El templo simbolizaba y representaba la presencia de Dios. Esa presencia que desde que salieron de Egipto hasta el momento en que llegaron a Jerusalén, era el templo donde el pecador se encontraba con su amo, con su Señor, donde encontraba la paz y también el perdón, hermanos. Cerrar, hermanos, el templo era despreciar y hacer a un lado a Dios. Yo creo que más de uno, hermano, hemos tenido la experiencia de que cuando nos apartamos de Dios, nos va, hermanos, muy difícil. Porque la misma Biblia dice, apartados de mí, nada podemos hacer, ¿no es cierto? Apartados de Él, nada podemos hacer. Así que lo que Él hizo entonces, lo primero, hermanos, fue encontrarse con el Señor de una forma diferente. Era lo interesante. Él quería, hermanos, que cada domingo, cada día que se reuniera en el templo fuera diferente, hermanos, fuera algo especial. Por eso el Señor dice que 6 días trabajará, pero el 7º día es que de descanso, de preparación, para que en el primer día de la semana usted pueda encontrarse con su Creador. El problema de nosotros es que utilizamos el sábado para muchas otras cosas y no preparación. Ese es el problema. Así que lo que primero Él hace es que Él toma en serio el día del Señor, que es su templo, su reunión. Lo segundo es que llama y convoca a los sacerdotes. Le hace un llamado ¿a quién? A los líderes, hermanos. Y es un llamado que Dios nos hace ¿a quién? A los líderes. Porque el líder tiene que ir adelante, hermanos. El líder es cabeza y tiene que llevar la iglesia. Una iglesia sin liderazgo, hermano, no funciona. Las personas que vienen aquí, las personas que van a venir, lo van a ver a usted. De que el líder, hermanos, tiene que ir adelante, no puede ir atrás. Y entonces, aquí el rey, hermano Ezequías, llama y convoca a los sacerdotes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que vuelvan al ministerio, pero lo ejerzan de una manera diferente. Les dice, purifíquense,
purifíquense y cambien, porque ahora vamos a adorar a Dios no de la forma tradicional que normalmente la mayoría hacemos. Al venir al templo, hermano, lo hacemos como si viniéramos a un grupo social, o como si viniéramos a encontrarnos con el hermano o la hermana, y no entendemos que en el templo está la presencia de Dios, y lo tomamos muy deportivamente, hermanos. Venimos a la hora que queremos, los convocamos a las 9 y están llegando 10, 11 y muertos de risa, hermanos. Eso es menosprecio al templo del Señor, hermano. Y Ezequías lo entendía y dijo: yo en mi reinado no puedo hacer eso, hermano. Y por eso llama y convoca a los sacerdotes. Pero mira algo interesante en el versículo 8. En el versículo 8 dice: por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judea y Jerusalén. O sea que le llama y le muestra el enojo de Dios. El enojo de Dios al menospreciar el templo y la reunión, hermanos. Es increíble, hermanos, como Él le llama la atención y le dice: en el mismo templo, antes de cerrarlo, habían metido los ídolos. Y sabe que hay veces en nuestra iglesia se mete un ídolo, hermanos. Hay un ídolo muy fuerte, hermano. Usted dirá: no hay cuadros, hermano, no hay vírgenes, no hay santos, no hay nada, hermanos. Pues le voy a decir que hay un ídolo que se está moviendo en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, en el hogar y en la calle, hermanos. ¿Y sabe cómo se llama? El celular. Ese es un ídolo, hermano, donde la gente no puede vivir sin el celular, hermanos. Es increíble, hermanos. Y nos escudamos diciendo: no, es que ahí tengo la Biblia, hermanos. Y nos escudamos diciendo: es que ahí yo grabo las predicaciones, y es que tal cosa y tal cosa, hermanos. Pues le quiero decir que muchos de nosotros realmente no es cierto. Porque yo he pasado por las bancas y algunos hermanos me han dicho que hay hermanos en la iglesia, hermanos, que están viendo noticias, están viendo el WhatsApp, están enviando mensajes mientras que la palabra de Dios se está predicando, hermanos. Increíble, hermanos. Yo tomé una decisión desde que tuve celular de nunca el domingo utilizarlo y traerlo a la iglesia, hermano. Un hermano una vez me llamó, me dijo: hermano, yo le mandé un mensaje y usted no me contestó. Y le dije: ¿cuándo? El miércoles faltaban 5 minutos para las 7, hermano. Y le dije: yo no cogí el celular porque ya estaba ¿dónde? En la iglesia. Le mandé un mensaje el domingo. Le dije: hermano, yo no veo mensaje el domingo, hermanos. Es que tal cosa. No, hermano, yo no lo tomo. Porque la idea es encontrarme con el Señor. Y el problema, hermano, es que si usted no puede dejar el celular y no lo puede apagar, hermano, es porque usted tiene esa parte como ídolo. Y como le digo, está entrando ¿a dónde? En la iglesia. ¿Y dónde, hermanos? Voy con el chofer, vamos en el taxi, vamos con la persona, hermanos. Y cuando llega a un semáforo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Te ha visto, hermano? Saca el celular. Y uno: oiga, señor, mire, ya pasó a verde, hermanos. ¿Sí ve? Oiga, hermano, mire esa parte, mire aquello, mire esto. Y hay gente que dice: es que sin el celular no puedo vivir. Y es increíble que en la semana no contestan, pero el domingo en la iglesia sí contestan los WhatsApp, hermano. Qué tremendo, ¿no? La hermana: no, yo no veo, solo lo ve ¿cuándo? ¿Cuándo lo ve? El domingo. Y así le pasaba a esta gente, hermanos, en el tiempo de Ezequías, hermanos. Tenían tan bajo el menosprecio de venir y a congregarse al templo que no le interesaba, y llegó el momento en que lo cerraron, hermanos, físicamente real. Sellaron las puertas y sellaron todo, hermanos. Cuando vimos el papá de Ezequías, ¿qué hizo? Rompió los utensilios, rompió las cosas y selló las puertas.
Pues le quiero decir que usted está en peligro, hermano. Y por eso mucha gente hoy no viene. Y por eso mucha gente hoy tiene poco el reunirse en su casa, hermanos. Porque están menospreciando y están llegando al punto, hermanos, de que no se cerrará el templo, hermano, pero sí cerrará ¿qué? Su corazón y su vida a Cristo, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Así que él abre la puerta, convoca a los sacerdotes, muestra el enojo de Dios por el menosprecio al templo, por la idolatría que había introducido en el templo, hermanos, y llama a los sacerdotes y al pueblo a volverse a unir en comunión con Jehová, hermanos. Pero no de la misma forma. No les dice vuelva y traigan sus ídolos. No les dice traiga su mundanalidad a la iglesia. No les dice vuelva otra vez a la misma costumbre que tenía mi papá o que tenía los otros 12, 11 reyes. Sino que ahora tiene que venir de una forma diferente, hermanos. Mire lo que dice en el versículo 10. Dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para apartarnos de nosotros el ardor de su ira. Y dice el versículo 11: hijos míos, no engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Si usted es un llamado, hermano, es para usted la palabra, hermanos. Es para que usted tome conciencia, hermanos, que usted no viene a reunirse delante de nadie, hermanos, de cualquier ser humano. Usted viene a reunirse y estar en la presencia de un Dios todopoderoso que todo lo sabe, todo lo ve. Él sabe lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo, y Él sabe el motivo por el cual usted viene a este lugar. Así que tengamos mucho cuidado. Así que me encanta que Ezequías, lo primero que tome en cuenta, hermanos, es esa parte: volver a tener comunión con Dios. ¿Es clave o no, hermano? ¿Usted qué dice? ¿Será clave tener comunión con Dios? Sí, hermano. Y si usted, hermano, de alguna forma, alguna manera, usted, hermano, está dejando esa comunión con Dios, es un llamado a través de la lección de este rey llamado Ezequías, a que usted vuelva, hermanos, a tener esa comunión con Dios. ¿Será que hoy, hermano, necesitamos esta reforma en nuestra iglesia, hermanos? ¿Será que sí, hermanos? ¿Será que necesitamos cambiar en cuanto a nuestro pensamiento y en cuanto a la reunión que hacemos delante de Dios? ¿Será que sí, hermano? No, yo digo que sí, hermano. Y yo le pido al Señor que cada día yo pueda ser mejor adorador. Y debería ser el clamor de todos, hermanos, que al venir a su templo, hermanos, vengamos con el propósito y la única intención de tener comunión con ese Dios maravilloso. Hoy en día, hermanos, todavía tenemos esa puerta abierta, hermano. Espero que no lleguemos a la situación de tenerla que sellar otra vez, hermano. Porque ya no la sellaron, hermano, casi por 1.5 años, 2 años, hermano. Y espero que un día no nos la sellen, hermano, y no nos podamos reunir. Tocaría por allá, cada uno en su casa, cada uno en eso, hermano. Así que si va a pasar eso, no sé, hermanos, pero mientras tanto, hermano, disfrutemos de la libertad que el Señor nos da, de poder abrir sus atrios y venir con alabanza y con júbilo y con gozo delante de nuestro Dios. La segunda lección que nos deja el rey Ezequías fue, hermano, algo importante, que es celebrar la Pascua, hermanos. Esa la encontramos ahí en el capítulo 30, hermanos. Dice: Ezequías celebra la Pascua, ¿no es cierto?
Dice el capítulo 30, versículo 1, dice: envió después Ezequías por todo Israel. ¿Después de qué? De que abrió el templo, ¿no es cierto? Y escribió cartas a Efraín y a Manases para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Después de restablecer la comunión con Dios por medio de la apertura del templo, hermanos, ahora quiere restablecer algo importante que se llama la obediencia a los mandatos de Dios. Una cosa es la adoración en el templo y otra cosa es cumplir los mandatos de Dios. La Pascua era un mandato de Dios, hermano. ¿Usted sabía eso? ¿Lo había o no? Bueno, y no lo sabe, entonces vamos a Éxodo capítulo 12, hermanos, para que usted tenga bien presente capítulo 14, perdón. Capítulo 12, perdón, 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Se da cuenta, hermanos? Era que un mandato de Dios, que Israel y el pueblo de Israel celebrara la Pascua. Y dice ahí que era perpetuo y era un estatuto, un mandato de un ser que es dueño de la tierra, del oro, de las personas y de todas las cosas. ¿Usted entiende eso, hermano? Que este mundo es de Dios, no es suyo. Es que está en mi casa, no es su casa, hermana, es de Dios. Es que está en mi vida, no es su vida, es la vida que Dios le dio, hermanos. Y Dios, como dueño de este mundo, hermano, y como el dueño de nosotros, dice: todas las veces, cada año celebraréis la Pascua. Y es un estatuto y tiene que cumplirla, porque el que la envía o la da, o el que legisló o el que decretó eso, fue Dios, el creador del cielo, la tierra, el mar y el dueño de todas las cosas. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué hace? Desobediencia, hermanos. Pero me gusta a mí hablar de Adán y Eva cuando Dios le dice: de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás. ¿Era claro, hermano, la orden? Claro. Era clara la orden, y aquí es clara. El estatuto ahí estaba, hermanos. La escritura ahí estaba, hermanos. Habían levitas, sí, hermanos. Habían escritores también. Tenían la escritura, claro, hermanos. Pero ¿qué eran? Desobedientes. Así que el no celebrar significa desobediencia. Y la desobediencia, ¿qué es lo que trae? Maldición. Y lea usted el 29 hacia atrás, hermanos. ¿Cómo vivieron los 12 reyes, hermanos? Mal el pueblo, ¿cómo vivió? Mal. Dios le entregó una tierra que producía leche y miel, dice. ¿Te acuerdas de Josué Moisés cuando mandó los espías? Que dijo: uy, la tierra es grandísima, hermano. Trajeron un racimo de uvas entre dos.
¿Usted sabe qué significa un racimo de uva entre dos, hermano? Cuando el racimo de uvas que uno compra en la tienda, como es, hermano, miniatura, ¿no? Era tan buena la tierra, era tan fértil, hermanos. Casi 60% era desierto y un 40% en vegetación. Pero nunca el pueblo tuvo hambre ni nada, porque Dios siempre estaba, ¿no es cierto? Mas sin embargo, ellos no obedecieron, venía maldición. Y el celebrar la Pascua, entonces, ¿qué significaba? Obediencia, y entonces Dios bendecía. ¿Sí ve la estrategia, hermanos? Ezequiel entendió que los otros 12 reyes llevaron a la escasez, a la tragedia, al dolor, a todas esas calamidades que le llegaron, a todas esas enfermedades y todos esos ataques, hermanos, porque no obedecían a Dios. Cerrar el templo es cerrar la Biblia también, hermano. Porque si no viene a la iglesia, ¿qué va a leer, hermanos? ¿No es cierto? Si se nos dificulta a nosotros, hermanos, que ya llevamos tiempo en el evangelio y que ya llevamos tiempo y que ya tenemos por costumbre leer, hermanos, todavía abrimos la Biblia y nos da bosteciadera y nos da sueño, hermanos. ¿Cómo será el no venir a la iglesia, no congregarse, no seguir en la vida espiritual, hermanos? ¿Cómo será? Pues Biblias cerradas, palabra no oída. ¿Y palabra qué? No obedecida, hermano. Grave, hermanos, ¿no es cierto? Es interesante que hoy, hermanos, Dios a través de la Biblia nos manda. Hay mandatos, ¿no es cierto? Hay órdenes. Como el de Mateo 28:19, ¿qué dice? Y por todo el mundo, ¿y qué? ¿Y cuántos predican, hermanos, el evangelio? ¿Cuántos? No levante la mano como dijo el hermano Luis. No hacemos. Porque pensamos que para fulano, para sutano, melengano, cuando ¿qué dice el Señor? Usted vaya y predique el evangelio. No lo hacemos. ¿Qué dice ahí mismo? Vaya y que bautice a la gente, llévenle en un discipulado, enséñele a que ellos vengan y se bauticen. ¿Y lo hacemos? Y se celebre la cena del Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, el día que colocamos como la Santa Cena para celebrarlo, no vienen. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en otras cosas diferentes a las cosas del Señor. Si el domingo es el día del Señor, debíamos estar ¿a dónde? Y si es celebración de la Santa Cena, ¿dónde debíamos estar, hermanos? Como si nunca hubiéramos comido, decía mi mamá. Ya decía, pero no anhele que más tarde comemos otro día, decía ella, hermano. Pero debíamos hacerlo. Y cuando usted no viene ese domingo y toma la cena del Señor por otra razón diferente, hermanos, a muerte o tal vez invalidez o alguna cosa, hermano, entonces usted está desobedeciendo al Señor. Bogotá, hermanos, allá en Faro de Gracia, hermanos, hay una anciana, hermano. Y a mí me alegraba todos los domingos verla, porque ella, hermanos, sufre de las piernas. No puede realmente casi caminar, hermanos. Ella con sus bastones camina así, hermano, pero ella un domingo no se lo pierde, hermano. Dijo, esta mañana estaba yo, por dicho, porque por el frío, eso la engarrota que llama, o sea, y decía, pero no, yo me vestía, hermano, y los hijos, no vaya, y que no vaya, y sí, yo voy a la iglesia porque el día del Señor, y allá llegaba así, hermano, a sentarse, y todo un día estaba en la iglesia, hermanos, y traía su comidita y su almuerzo, y almorzaba y estaba ahí. Se iba a 5 o 6 de la tarde de la iglesia, porque ella quería obedecer a su Señor. Y Dios nos manda, hermano, esto.
Ahora el Señor también nos manda a casarnos y qué bueno, y yo felicito a las personas que obedecen al casarse, al formalizar su unión, hermanos. Pero hay muchas personas que no lo quieren hacer. Y en eso sí no estoy de acuerdo, hermano. La Pascua tenía dos propósitos, hermanos. El primero era recordatorio para el pueblo de Israel de su salida de la esclavitud de Egipto, hermanos. ¿No es cierto? Cuando miramos la redención, la justificación y todo eso, encontramos que la propiciación es que nosotros teníamos una deuda con el pecado, con la ley de Dios, por ser pecadores. Y también, hermanos, éramos esclavos del pecado. Teníamos dos cosas: deuda con la ley de Dios por ser pecadores, y por lo tanto éramos esclavos del pecado. Pero cuando vino Cristo como el Salvador, cuando Él viene y entrega su vida allí y derrama su sangre, y por tanto esa parte, hermano, hace la expiación por nosotros, perdona el pecado y nos libra, nos hace libre de la esclavitud del pecado, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que usted tenga en mente, hermanos. Ellos celebran la Pascua, la libertad, pero nosotros celebramos el día del Señor como la libertad nuestra del pecado. Hemos sido, hermanos, lavados, comprados, transformados, hermanos, y tenemos la esperanza de que un día nos iremos con Cristo, hermanos. Será la Pascua, hermano, ¿no es cierto? Así que lo importante era eso que el Señor quería que recordara y que usted recuerde, hermano, que usted no ha sido salvado por usted mismo, hermanos. No es que usted sea inteligente. Es que hay gente que dice: no, yo inteligente, es que yo ya me sé la Biblia de pasta a pasta. Eso no lo salva, hermanos. Lo único que lo salva es la gracia que Dios nos dio a través de la obra preciosa de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos limpia, nos justifica y nos adopta como hijos, hermano, y nos santifica, ¿no es cierto? Nos hace perseverar para llegar al cielo, y un día seremos glorificados para la gloria y honra de Dios. Así que la Pascua era para recordatorio de esa esclavitud en Egipto y la salida victoriosa a través de un Salvador. Y hoy tenemos que recordar eso, que Cristo fue nuestro Salvador y que hemos salido del pecado y de la condenación. Hemos salido de la oscuridad y hoy estamos en la luz admirable que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y el segundo propósito es cumplir su mandato o su palabra, hermanos, ¿cierto? Así que Ezequías llamó al pueblo a tener un alto y obedecer la palabra de Dios. No solamente los convoca y dicen: entre al templo, adoren a Dios, busquen a Dios, siéntense ahí y canten, oren y también participen del culto. Pero ahora lo que dice es que juntamente con esa participación de ese culto a Dios, ahora lo que usted tiene que hacer es obedecer. ¿Qué sacamos, hermanos? Seguimos siendo religiosos. Venimos aquí, saltamos y brincamos. Hay gente que llora y le gusta danzar, y bueno, dance todo lo que quiera, hermano, hágale. Pero sale a la calle, hermano, y se le olvida que es cristiano. No obedece la palabra de Dios. Entonces se vuelve un bailarín en el templo, pero un desobediente de la palabra de Dios allá afuera. Entonces por eso es que le ponen nombre, ¿y cómo le dicen? Morcillas al diablo. ¿Usted sabía qué le dicen? Es el argot popular, hermano. Es que así los tratan a mucha gente, hermano. En la iglesia es el hermanito, la hermanita, pero en la cuadra es lo peor, hermano. Gente que viene y dice que adora, pero hermano, no viven la palabra del Señor. Ezequías llama al pueblo y dice: entren al templo,
pero juntamente al entrar al templo obedezcan el mandato de Dios. La Pascua es el mandato de Dios, hermanos. Así que hay que obedecerla, hay que venir a adorar a Dios, pero obedecerla en nuestra casa, hermanos. Lo tercero que encontramos ahí, hermanos, que hace Ezequías, lo encontramos en el capítulo 31. La tercera lección que nos deja el rey Ezequías es que motivó al pueblo a dar nuevamente los diezmos y las ofrendas para la casa de Dios. Miremos el versículo 4, hermanos. Segunda de Crónicas 31:4. Dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzó a formar aquellos montones, y terminando el mes séptimo, cuando Ezequías y los principales vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y no ha sobrado mucho. Ahora el por qué, hermanos. Note lo que dice: porque Jehová ha bendecido ¿a quién? A su pueblo, y han quedado esta abundancia de provisiones. Entonces, el pueblo había descuidado su comunión con Dios, no cumplían su palabra, hermanos. Y ahora Ezequías los llama a adorar a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas. Habían dejado, hermanos, sí. Y era un mandato, hermanos, según Deuteronomio capítulo 14, hermanos. A él, hermanos, ¿se ve? Mucha gente piensa que el temor es que debe uno tener miedo de Dios. Les quiero decirle que el temor significa obediencia, respeto y sumisión a Dios. Cuando una persona pierde el temor a Dios, por eso no se quiere someter. Una persona cuando pierde el temor a Dios, hermanos, no quiere obedecer, no quiere respetar. Eso lo vemos en la iglesia cuando la gente no quiere respetar a los líderes, hermanos. A los líderes que Dios ha impuesto, porque Romanos dice que toda autoridad es de parte de ¿quién? De Dios, que ha sido impuesta por Dios. No importa, hermanos, si es autoridad, hermano. El viernes estaba allá en Ceci, que íbamos a hacer unas visitas, y estaba hablándole a una señora que vende zapatos ahí, y llegó un policía, hermano, y le dijo: oiga, ¿y qué pasó ayer? Dijo: no, que un muchacho venía en una moto y estrelló la moto e hizo caer. Y entonces vinieron los policías y lo iban a tomar y que debía pagar y todo. Entonces el muchacho se puso todo, ¿cómo se dice? Todo violento y cosas, y comenzó a decirle a usted y como a menospreciar. Entonces dice: ahora hay una ley o hay una parte que llama comparendo por irrespeto a la autoridad. ¿Y sabe cuánto vale? 1 millón. Y le colocaron, y eso lo paga. Y entonces le preguntaba: bueno, ¿y cómo lo paga? Dijo: no, cuando va a sacar el pasaporte, ahí le aparece. Cuando va a ir a pedir un crédito, ahí aparece. Cuando va a ir a pedir un trabajo, ahí aparece.
Cuando lo van a afiliar allá a la vaina de salud, ahí aparece, hermanos. O sea, tremendo. Ahora aquí, hermanos, Dios nos da una orden y Dios manda a través de su palabra que nosotros debemos de hacer las cosas, hermanos, pero nosotros le tememos más a la autoridad humana que a la autoridad de Dios, hermanos. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, hermanos, el temer a Dios significa obediencia, respeto y sumisión. Y el ofrendar y diezmar demuestra dos cosas, hermanos. Primero, es dar testimonio de que Dios es bueno al proveernos todo lo necesario. ¿Se acuerda que leímos allí en el versículo 10? Dice, mire, ellos dieron y Dios bendijo tanto que hasta ya sobró. Porque Dios ha bendecido. ¿Qué es lo que bendice? El trabajo, bendice el hogar, bendice las vidas, bendice todo, hermanos. Porque no es porque demos, sino porque obedecemos. ¿Se acuerda de Saúl, hermanos? Dios le dijo, Saúl, ve a la guerra, pero no me coja nada, ni cogen nada, sino me destruye y me mata a todos. ¿Y qué hizo Saúl? Hay unas vaquitas, hay esto, hay aquello. ¿Y qué le dijo Samuel? Mal, porque hoy Dios te ha destituido de la reino de Israel, hermano. Tenía todo, pero una desobediencia llevó a no ser más rey de Israel, hermano. ¿Sí ven? Porque él anhela más la obediencia que los carneros, dice. O sea, lo importante realmente no es el número o la cifra que usted trae, sino lo importante del Señor es que usted lo dé. Por eso es que dice que debemos de darlo con alegría, con corazones alegres, pero entendiendo, hermanos, que cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, hermano, lo hago porque Dios a sí mismo me lo demanda y me lo pide. Entonces no lo hago porque Él me manda, porque este me manda o porque del púlpito me mandan, sino porque yo entiendo que en la Escritura el Señor pide que nosotros demos. ¿Estaba mal? Claro, el pueblo estaba mal, hermano. Estaba mal porque el campo no daba, porque las cosechas, porque el ganado no daba. Pero cuando Ezequías le dice, hermano, vengan al templo, vengan, obedezcan a Dios y traigan ustedes su ofrenda y su diezmo, creyendo y sometiéndose a Dios, dice que Dios prosperó. Y antes sobró, dijo. Dijo, no, ya comimos y le ganamos y le dimos a la gente, y antes sobró, hermanos. Muchas veces, hermanos, vamos a comenzar una obra y nos toca con las uñas, hermanos, abrirla. Hay veces, hermanos, hay muchos lugares donde podemos ir a predicar y establecer una iglesia, pero no lo podemos hacer porque estamos con las uñas trabajando, hermanos. Cuando Dios, hermano, nos bendice, y yo sé que los bendice a cada uno y nos bendice, hermanos. La segunda razón, hermanos, es que da testimonio de que Jesús es mi Señor y yo soy su seguidor obediente, hermanos. Hay gente que concibe a Jesús solo como Salvador, como aquel que me sana, aquel que yo necesito. Entonces corro y le digo, Señor Jesús, venga, porque tengo un problema en el hogar, tengo un problema familiar, tengo esto. Entonces viene y Él me sana. O como el médico que viene y me mira y dice, tómese esta pasta y nos vemos. Pero no lo tenemos como Señor, y por eso no obedecemos, y por eso no nos sometimos, hermanos, y por eso no tenemos temor de Dios. Así que, hermanos, tres cosas, ¿no es cierto? La primera, abrió la comunión o empezó la comunión con Dios. La segunda, llamó a la obediencia a la palabra. Y la tercera, hermanos, nos llamó ¿a qué? A que seamos obedientes. Obedientes al cumplir el mandato de Dios a través de los diezmos y las ofrendas.
¿Qué podemos concluir? Tres cosas para terminar. Hoy tenemos los templos abiertos, ¿no es cierto, hermanos? Hoy los cultos, ¿no es cierto? Hoy las iglesias hacen los cultos y eso está bien, pero hay un problema. Pero tenemos cerrado el corazón y no le damos importancia a congregarnos con constancia en la casa del Señor, hermano. Ese es el problema. Tenemos en poco reunirnos, hermanos. Hay gente que está en la casa, que están en otro lado, hermano, cuando debía estar en la casa del Señor. Si usted tiene ese pensamiento, usted tiene, tal vez o está pensando en eso, hermano, yo lo llamo y, hermano, le aconsejo, hermano, no se aparte de congregarse, de la comunión con Dios. Lo de venir aquí a congregarnos no es invento de los pastores, ni es invento de las iglesias, ni las denominaciones. Es algo que Dios quiere que hagamos cada domingo, el primer día de la semana, hermanos. Me da tristeza el miércoles, hermano. No venimos y es culto de oración. Pero sí colocan en Facebook que estoy enfermo, que estoy esto, que estoy aquello, hermanos. Y es increíble, hermanos. Y entonces quieren que hagamos oraciones mágicas o oraciones a control remoto, como que mandamos como el centurión, ¿no es cierto? Manda tu palabra que allá le llegará, hermanos. Cuando el miércoles, ¿quién debía estar, hermanos? ¿Quién? No, el pastor, hermano, pues para le pagan, hermanos, ahí tiene que estar. No debíamos estar todos porque todos estamos necesitados. Ojo, menosprecio a la obra, a la comunión con Dios. Segundo, Ezequías fue obediente a los mandatos de Dios. Hoy nosotros debemos ser obedientes a su mandato de predicar, de bautizar, de celebrar la cena, de congregarnos. Tercero, hoy nosotros como la iglesia también tenemos el mandato de diezmar y ofrendar con una promesa de bendición, hermanos. Es lo que nos enseña, hermano. Tiene otras cosas que enseña más Ezequías, pero en otra oportunidad será, hermanos. Quiero que usted se ponga de pie, hermano, y vamos a orar. Quiero que pedirle a los hermanos Ujieres que vengan y vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, hermanos. Tomémoslo en su mano, lo que usted ha traído. Recuerde que el Señor dice que Él ha propuesto y que hemos de proponer en su corazón qué es lo que nosotros le vamos a dar. Porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Aquel que ha entendido que es la obediencia a Dios, que lo hacemos es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias porque tú, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tal vez, Señor, hay veces dura, difícil, complicada, pero es tu palabra, Señor. Permita, oh Dios, que cada uno de nosotros podamos obedecerla y podamos ponerla en práctica, oh Dios. Pero ahora que nos da la oportunidad, Señor, de obedecer, de mostrar, de dar testimonio, Señor, de la misericordia que tú has tenido al darnos el alimento, el vestido, el calzado, el techo, Señor, y que tú quieres que nosotros, Señor, mantengamos y llevemos adelante la obra en la parte económica, Señor. Permita que lo hagamos y podamos dar la ofrenda y el diezmo, Señor, con un corazón alegre, un corazón, Señor, temeroso de ti. Y con esa libertad que tú nos das, te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.